Vamos a conversar ahora sobre la mística popular. Para hablar de mística popular, voy a hacer referencia a algunos numerales del documento de Aparecida que se celebró justamente en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil en el año 2007. En ese lugar, allí, que es un lugar donde permanentemente acuden muchísimos peregrinos, ese mismo santuario fue un lugar también emblemático donde de alguna manera los que estaban presentes les hizo vivir esa mística popular al escuchar los murmullos permanentes de las oraciones de las personas que se acercan al santuario. Allí en Aparecida se dice que la espiritualidad popular es el modo de vivir la fe de una manera auténtica. Entonces aquí hay un primer punto muy importante, o sea que la espiritualidad popular se la califica como una forma auténtica de vivir la fe de todos los fieles. En mucho tiempo había como un cierto escepticismo hacia la religiosidad popular, si la religiosidad popular contenía una verdadera fe, si las personas vivían de manera auténtica esas manifestaciones de fe, y aquí se le da un valor, porque incluso se le llama a la espiritualidad, a la religiosidad popular, se le llama un precioso tesoro, donde allí se encuentra el alma de los pueblos latinoamericanos. Entonces, ese es un signo muy importante para comenzar a comprender el contenido de lo que llamamos mística popular. En el número 259 de Aparecida se dice que entre las expresiones de esta espiritualidad popular se encuentran, por ejemplo, las fiestas patronales, las novenas, los rosarios, los viacrucis, las procesiones, las danzas, muchas expresiones que son también de manera corporal, como las personas expresan esa fe que viven en su interioridad. Los cantos religiosos, folclóricos, y muchas expresiones también de tocar a los santos, de caminar. También se destacan las peregrinaciones, donde se puede reconocer al pueblo de Dios que está en camino. Allí el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, caminando junto hacia Dios que lo espera. Pero esa caminada, o sea, ese camino que hacen las personas que peregrinan hacia un santuario, tienen como dos rostros. Por un lado, vemos una multitud, una masa en camino, y por otro lado vemos que va cada persona, o sea, un rostro particular, porque cada persona se relaciona con el santo, con la Virgen o con el Cristo al cual está peregrinando. Y también tiene un aspecto comunitario, porque va junto a otras personas, y un aspecto también de iglesia que está en camino. La novedad del documento de Aparecida fue llamar espiritualidad popular al modo de vivir la fe de una manera auténtica. En distintos momentos de la lucha cotidiana, muchos recurren a algún pequeño signo de amor de Dios, por ejemplo, un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende para acompañar a un hijo en una enfermedad, un Padre Nuestro musitado entre lágrimas, una mirada entrañable a una imagen querida de María, una sonrisa dirigida al cielo en medio de una sencilla alegría. Todas esas expresiones se caracterizan como expresiones de espiritualidad que realiza cotidianamente las personas en su vida, ya sea en su casa, junto a su familia, junto a los demás, en distintas situaciones. Por eso, desde esa experiencia, podemos encontrar allí cuál es esa mística popular. El documento de Aparecida menciona una vez la expresión mística popular en el número 262 y lo hace refiriéndose a la experiencia profunda de un misterio que supera e invita a la conversión y a tomar decisiones que marcan la vida. Entonces hemos visto que en las expresiones de fe popular
que la gente al acercarse a los santuarios, al expresarla de distintas maneras, allí hay una mística popular. ¿Por qué? El mismo número dice que en esa religiosidad, si bien hay elementos que habrían que purificarla para que la fe sea más madura, para que la fe se haga más fecunda dentro de las personas, se reconoce esa auténtica espiritualidad y lo que sería necesario es darle más herramientas a las personas para que esa fe, esas experiencias que tienen, puedan encarnarse más en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, el mismo número dice, cuando afirmamos que hay que evangelizar a la cultura popular o purificarla, no queremos decir que esté privada de riqueza evangélica. Simplemente deseamos que todos los miembros del pueblo fiel, reconociendo el testimonio de María y también de los santos, traten de imitarles cada día. Así procurarán un contacto más directo con la Biblia y una mayor participación de los sacramentos. Llegarán a disfrutar de la celebración dominical de la Eucaristía y vivirán mejor todavía el servicio de amor solidario. Por este camino se podrá aprovechar todavía más el rico potencial de santidad y de justicia social que encierra la mística popular. Entonces también a la mística popular le atribuyen la característica de justicia social. ¿Cómo se expresa esa justicia social? Se expresa en las decisiones que tiene la gente, en lo que está clamando cuando va al santuario, en las decisiones de por qué va a un santuario, por qué va a pedir, qué le va a hablar al Señor, de qué situaciones le va a decir que está sucediendo, y en esas situaciones que está padeciendo esa persona porque vive en una sociedad, porque vive en una determinada economía, en una cultura, en una situación concreta, de eso le va a hablar al Señor. Por eso allí también está esa presencia de la justicia, porque pide justicia, pide salvación, pide encontrar caminos para resolver situaciones que le están aquejando a ella y a los demás. En las investigaciones que yo he realizado, me ha llamado la atención que la mayoría de las personas cuando piden, y eso lo dejan escrito en los libros de oraciones, lo hacen por los demás. Generalmente los que acuden a los santuarios no están pidiendo para sí mismos, sino que casi todos dicen primero por la familia, por los amigos, por los hermanos, por los enfermos, por determinadas muchas situaciones y en último caso por situaciones personales. Esto demuestra que el corazón de las personas hay mucha solidaridad, se sienten como propios las situaciones que viven los demás, padecen, sufren y desde allí claman. Por eso, desde esas experiencias profundas, es lo que nosotros le llamamos esa mística popular. Por eso también en el número 264 sigue afirmando este documento que la piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, es un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros, donde se recogen las más hondas vibraciones de América profunda. Es parte de una originalidad histórica, cultural de los pobres de este continente y fruto de una síntesis entre las culturas y la fe cristiana. Allí hay una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe, porque al caminar juntos a los santuarios y al participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otras personas, es en sí mismo un acto evangelizador por el cual el pueblo cristiano se evangeliza a sí mismo y cumple la vocación misionera de la Iglesia. Aquí, en estas palabras, está expresada ese profundo sentido evangelizador y la profunda espiritualidad que hay contenida en estas prácticas de fe
que son encarnadas en la manera de vivir, en la idiosincrasia, digamos así, del pueblo, de las personas. Dentro de esta religiosidad encontramos a estas personas que llevan las cargas de su propia vida, situaciones de sufrimiento, situaciones también de alegría, porque ofrecen a sus hijos como expresiones también de agradecimiento por el don de la vida, pidiendo la bendición de esos nuevos nacimientos. Encuentran en la ternura y en el rostro de María un lugar acogedor para poder seguir adelante, porque es entonces el lugar, la religiosidad popular como un lugar de oasis o como fuente de espiritualidad, porque allí la gente encuentra fuerza para seguir caminando, encuentra la energía para superar los obstáculos, encuentra la ayuda de otras personas que también se acercan cuando ven que estas personas están manifestando muchas expresiones como de lágrimas. Y dentro de esta espiritualidad popular encontramos un lugar privilegiado que tiene la piedad mariana popular, que es el amor expresado de distintas maneras a la Virgen María, porque la gente vive de una manera sencilla su fe, su amor, su entrega a la Virgen y encuentra entonces un lugar muy importante, la fe mariana popular, allí en la religiosidad. Aparecida retoma la más antigua tradición de la Iglesia, que en sus primeros siglos llamaba a los pobres y hasta a las personas iletradas como verdaderos teólogos, porque poseían la sabiduría del amor y sabían cómo ejercitar sus sentidos espirituales para alcanzar la íntima comunión con Dios. La fe popular contiene la presencia silenciosa del Espíritu Santo, el sensus fidei, que le otorga a los cristianos una cierta familiaridad con las realidades divinas y una sabiduría para captarlas intuitivamente, aunque no encuentren palabras para explicar la fe y las experiencias que viven las personas. Hay personas que dicen, lo siento muy interiormente, y cuando le preguntas, bueno, ¿dónde sientes esa presencia? Lo dice, aquí muy dentro mío, aquí en el pecho. O sea, las personas al vivir esas experiencias, al tocar una imagen, se estremecen, o sea, que a veces lo que sienten es corporalmente y no tienen más palabras que su cuerpo. Y Francisco invita a prestar atención y a no ser indiferentes ante las expresiones de piedad popular, ya que son un lugar teológico que hay que saber interpretar en la nueva evangelización. Podemos ver, por ejemplo, que las personas sacan su pañuelo, tocan una imagen, tocan las llagas de Jesús y se frotan su cuerpo, llevan ese pañuelo a su casa. O sea, el sentido que encuentran en esos objetos que se vuelven sacramentales, o sea, que le recuerdan en su casa a ese momento o esa experiencia que han vivido allí junto a Jesús y junto a María. Y el hacer memoria es también una manera de revivir esa experiencia que vivieron allí. Entonces dice el Papa que cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Y aquí es muy importante esto también, o sea que la ternura y el amor es el llamado que nos hace el mismo Jesús para que vivamos en fraternidad. Entonces no basta que nosotros vivamos experiencias profundas, sino que tenemos que hacerlas vida. Esas experiencias se tienen que transformar en gestos de solidaridad, de entrega, de amor, de relaciones fraternas hacia los demás. O sea que no solamente tienen que ser experiencias que nos lleven hacia una intimidad, sino que nos tienen que llevar a ejercitar ese amor concreto hacia los demás, en gestos solidarios y de conversiones profundas. Podemos decir entonces que la actividad evangelizadora de la Virgen
que atrae por atracción, como se observa en los santuarios marianos, nos lleva a observar en silencio la acción de Dios, que siempre supera nuestras expectativas y planes y nos pone en movimiento para continuar nuestro camino de fe. Entonces, mientras siga actuando el Espíritu de Dios, que es ese Espíritu que nos hace vivir experiencias profundas y místicas, vamos a seguir en camino. Vamos a seguir buscando y discerniendo esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestras comunidades, para ser mejores y más reflejos de ese Dios que nos habita y para también ser personas fraternas, ser personas solidarias, ser personas que construyen comunidad.